29. Mi pequeña tanta. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estoy con micrófono porque no sé si saben, pero hay como una especie de ola de calor en donde vivo, entonces paso con ventiladores. De hecho hay un ventilador sonando y por eso es que estoy con micrófono para que no se escuche para nada el ventilador. Ahora no encuentro dónde está un pie que yo usaba para poner el micrófono, entonces lo voy a tener que estar sosteniendo cuando hable, lo siento. El video de hoy es un poquito distinto a los tipos de vlogs que hago normalmente, que son de acompáñenme en mi semana y cositas así. Hoy los quise traer a una tarde conmigo, una tarde bien tranquilita porque de verdad que hace mucho calor, estoy aguantando apenas el calor. Sé que en otros lugares hace mucho más calor que acá, aquí hay 30 a 32 grados más o menos, pero eso es demasiado para mí. En donde vivo no es usual tener tanta temperatura, para mí esto es mucha, entonces de verdad estoy muriendo de calor. Este video de una tarde conmigo es estudiando japonés. ¿Por qué? Porque decidí volver. No sé si me conocen desde hace tanto tiempo, pero yo llevo una larga historia intentando estudiar japonés y distintos idiomas en realidad, pero el japonés ha sido el más persistente. Y creo que hace 2 o 3 años hice un video donde hice como un tutorial de cómo estudiar japonés de principio y solo, porque a mí me gusta estudiar sola. Y en ese tiempo yo estaba yendo como a una especie de academia, algo así, donde me enseñaron hartas cosas y esas mismas cosas yo las quise enseñar en ese video. Pero después pasó el tiempo y dejé de estudiar y como hace un año más o menos dije, ya Paula, volvamos a estudiar porque tú quieres viajar. Y estuve estudiando 2 meses, pero pasó el tiempo, encontré otros pasatiempos, encontré otras cosas con las que me obsesioné y el tiempo no daba y lo dejé botado. Y ahora de nuevo quiero volver. Lo quise grabar porque normalmente cuando grabo hago que funcionen las cosas, si no, no tengo tanto el impulso de hacer lo que sea. Así que el plan de hoy es volver a estudiar japonés. Tengo unos cuantos materiales, son bien poquitos en realidad. Es solo este libro, que es el Marugoto, que es este, que lo imprimí, me lo pasaron en esa academia en la que estuve estudiando. Y mi super cuadernito que se le sacan las hojas y que me encanta porque se le pueden sacar las hojas. Entonces mi primer plan para hacer todo esto de estudiar japonés va a ser primero estudiar el libro completo, y después de estudiar el libro voy a ir usando las clases en las que estuve en esa academia. Y ya, no hay mucho que decir. En realidad, ¿por qué lo quiero estudiar? Porque tengo ganas de estudiar japonés. Es porque muy pronto, espero, voy a viajar. Entonces quiero ser capaz de poder leer cosas, saber un poco. Obviamente no voy a saber nada como para hablar con alguien, pero sí quiero poder saber algunas cositas. Sé que igual mucha gente se mueve bien sin saber japonés, pero yo quiero tener como un conocimiento vago que sea. Y esa es mi mayor motivación de volver a estudiar. Y eso, así que el plan es una tarde bien tranquilita estudiando, sin muchos estímulos otra vez, porque no sé, soy como de estas personas de pocos estímulos. A ver, sit. Tuve que ir a buscar un helado porque estoy súper agachada porque quité el trípode. Entonces tengo la Osmo con parada de pie. Fui a buscarme un helado porque hace mucho calor, demasiado calor. Dice que hay 29 y con mucho viento, pero aquí en mi casa adentro hace demasiado calor y necesitaba una cosita dulce, un heladito, así que traje esto. Estos helados son muy ricos. Este es de mango y es de esta marca, Guayarauco. Es muy rico. Sabe totalmente mango. Estoy totalmente agachada para poder verme.
Terminé una lección. Bien. Estaba muy rico el helado, se los recomiendo mucho. Había algo que me olvidé de mencionar, este video supuestamente va a ser cortito, como casi todos los videos que voy a hacer ahora último, porque sigo sin el Mac y yo creo que no lo voy a tener quizás hasta mediados de marzo, pero pasa algo en marzo, a inicios de marzo, entonces estoy grabando un montón de videos para poder editarlos porque en ese periodo no voy a poder grabar. Así que si ven videos medios cortos o si me ven muy similar a cómo me veo por ejemplo en este video, es porque estoy grabando muchos videos cortitos para que hayan videos durante marzo, porque si no, no va a haber ninguno. Pero bueno, voy a seguir estudiando. El Kaito tocando la puerta. Creo que voy a subir a mi pieza mejor porque, no sé, necesito estar en mi escritorio, cambiar de ambiente. Me aburre un poco estar todo el tiempo en el mismo lugar, así que vamos. Esta cámara cambia mucho la cara dependiendo de la luz que hay. ¡Yay! Esta falda es larguísima. Es bien cómoda, pero yo estaría usando una más corta, solo que no encontré ninguna bonita que usar que fuera más cortita. Tengo demasiadas faldas largas. Aquí está mi pequeña colección de Sylvanian. Los tengo medios desordenados todavía, tengo que comprar esa masita que es para que se queden pegaditos y de pie, porque como ven, muchos se cayeron. Bienvenidos a mi escritorio. Encontré el palito. Miren, tiene stickers de justo las que son mis favoritas de Sanrio, que es My Melody con Hello Kitty. O sea, mis favoritas femeninas. Porque en realidad mi favorito de todo el mundo es Pom Pom Purín. Adoro Pom Pom Purín. Me encantan los perritos. Y hoy nos va a acompañar aquí un chichi. Es un baby chichi en realidad. En realidad no está difícil estudiar esto porque todo lo recuerdo más o menos bien. ¡Wow! Tengo lleno de pelo, se me cae mucho el pelo. Y eso que sigo usando el minoxidil, pero se me sigue cayendo mucho el pelo. No está muy difícil. De hecho, este libro lo recomiendo mucho si quieren estudiar japonés porque es como bien simple de entender, bien fácil. Se mantiene escrito con el romaji, con nuestras letras, en vez del hiragana o el katakana. Entonces de a poco vas integrando el hiragana y el katakana en el vocabulario. Normalmente vienen lecciones que son cortitas y todo está hecho de una forma muy dinámica y fácil de entender. Así que recomiendo mucho este libro. Creo que al parecer no voy a usar nada de esto. Lo que quería encontrar era esto, miren. Es un folleto de Sylvanian Families que me trajo mi hermano cuando fue a Japón. Este estaba en una tienda. Entonces, tiene escrito obviamente todo en japonés. Pero miren, tiene el furigana, creo que es que se llama que cuando hay kanjis te salen escritos arriba en hiragana para que tú sepas leer. Entonces quería intentar leer, como probar si es que puedo leer. Por si acaso sigo con esta cámara y con el micrófono porque acá abajo tengo el ventilador y se siente súper rico. Ya dice
流れ去っていくものが多すぎる時代に No, no, leo muy lento. ずっと一緒にいてくれてありがとうA ver de nuevo. ずっと一緒にいてくれてありがとう心を通わせてくれてありがとう家族familia 家族の一人にしてくれてありがとうDisculpen, leo muy lento, qué vergüenza. Pero es divertido leer así. Y es muy lindo esto. Se los voy a mostrar, esperen. Vamos, que se vea. Literal, estoy frente a la pared con esa luz para que todo se vea bien porque no hay mucha luz en mi pieza. Y lo que estaba leyendo está aquí. Pero les voy a mostrar rápido esta libretita. Miren, es muy lindo todo este folleto. Creo que lo mostré en un video, pero no recuerdo bien en qué video fue. A mí me siguen gustando los Sylvanian, por si acaso. Recuerdo que una vez me dijeron que ya no me gustaban los Sylvanian porque solo compraba de estos monchichis. Pero es porque a mí me gustan los trinkets en general. No es como que haya un favorito. Y me gusta que sean animalitos. Y también no quiero comprar tantos. Ya tengo todos los Sylvanian que quería tener. Y creo que tengo casi todos los monchichis que quiero tener. Así que está bien así. No hay para qué seguir comprando. ¡Guau! Se cayó. Bueno. Encuentro que todos estos muebles son muy bonitos. Bueno, se supone que yo iba a seguir estudiando y me distraje con esto. Ya. Vamos a seguir estudiando. Ya me aburrí un poquito de estudiar y hace unos días compré un pedacito de torta, así que quiero ir a probar eso. Tenía muchas ganas de probar esta torta de piña. El problema es que parece que en el transporte la eché a perder. La voy a probar mientras estoy viendo algo en japonés. Así sigo practicando y estudiando japonés. Voy a tener que buscar algún video. Generalmente miro muchos como especie de vlogs. Estoy mirando mucho a una chica que se llama Suzu. Ella siempre pone subtítulos, así que yo aprovecho de leer el subtítulo que está en japonés. Bueno, leer lo que alcanzo a leer y compararlo con el subtítulo en español. Por ejemplo, ven ahí que está el subtítulo en japonés. En algún punto va a aparecer el subtítulo en español. Esperen. Ahí está, ¿ven? Hay subtítulo en japonés y en español. Y eso de alguna forma me sirve bastante para practicar. Voy a mirar tranquilamente el video mientras como. Me empezó a doler un poco bastante la cabeza, así que yo creo que voy a parar aquí, que hasta aquí llega el vlog, lo siento.
de la nada me empecé a sentir bastante mal. Me duele como por aquí atrás. Yo creo que tiene que ver todo con el calor que hace, porque hace demasiado calor aún. Son como las 7:30 más o menos y hay unos 29, 30 grados. Y creo que eso es lo que me hizo doler acá. Siento un dolor más o menos aquí atrás del ojo. Entonces voy a parar de grabar por hoy. Espero que les haya divertido este video, aunque sea tan cortito. Espero que les haya acompañado. Nos vemos la próxima semana, espero. Voy a intentar que sí haya video la próxima semana. Y muchas gracias por ver y apoyar como siempre. De verdad, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a los miembros del canal. Y nos vemos la próxima semana. Eso espero. Chao.